Carlos Sánchez, director de investigación de Fundación Artemisan, que también formamos parte de este grupo operativo. Y bueno, me voy a comprometer a no pasarme de 20 minutos, a no enrollarme, para luego también si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues que nos dé tiempo, ¿vale? A ver si hay media, pues ya puedo haber terminado. Bueno, enviar también un saludo, que me acaban de chivar que hay mucha gente desde Sudamérica y desde otros países así lejanos, pues un saludo, un abrazo, porque bueno, pues que participéis en este tipo, asistáis a este tipo de eventos, de formación, pues eso quiere decir que hay interés más allá de nuestra piel del toro. Bueno, Fundación Artemisan somos una ONG privada, muchos ya nos conocéis, pero para los que no nos conocéis, somos una ONG privada y nuestro principal interés y actividad es la defensa de la caza a través de 3 pilares fundamentales: la comunicación, la defensa jurídica y la investigación, que es la parte que yo coordino. Somos una entidad de entidades, tenemos la suerte de contar con patronos como la Federación Española de Caza, que está aquí hoy, Asicaza, APROCA, Mutuaspor, etcétera, y otras entidades que nos apoyan. Tenemos un poco de todo, porque la caza es una actividad muy diversa, y bueno, nacimos en el 2017 y desde entonces no hemos parado, y siempre, por supuesto, con la intención de colaborar con otros equipos de investigación, con la administración, y bueno, también de llevar ese mensaje de la caza fuera del sector cinegético, que es uno de nuestros objetivos principales. Bueno, a mí me gustaría poner en contexto lo que es la actividad cinegética en España. Incluso a veces para los propios cazadores y gestores, pues hay una serie de cosas que desconocen o que no conocen bien por un motivo u otro. Deciros que el año pasado publicamos un documento de preguntas y respuestas sobre la caza en España, un documento bilingüe. Es un documento vivo que se va renovando cada cierto tiempo. Y os lo digo porque podéis, parte de lo que yo voy a decir en esta introducción, podéis ir a nuestra página web, en la parte de descargas, descargaros de forma gratuita este documento, y bueno, se lee de una sentada, es bastante conciso y es importante, antes de comenzar a hablar de esa percepción que pueda tener la sociedad y los propios cazadores de la caza, pues conocer el sector en el que nos movemos, el sector cinegético, ¿no? Bueno, hay cifras muy importantes y muy rotundas. Cerca del 90% de nuestro territorio está declarado como coto de caza, ¿vale? Evidentemente se excluyen pues, lugares donde no se puede cazar, núcleos urbanos, también tenemos parques nacionales y otros lugares con los cuales no se puede cazar, pero casi el 90% es coto de caza, y tenemos alrededor de unos 32.000 cotos, ¿vale? Entonces, bueno, es una actividad que basta con que salgamos de nuestros domicilios y muy posiblemente estemos ya en un coto de caza en cuanto vayamos al campo. En España en los últimos años hemos tenido alrededor de 800.000 licencias de caza. Como muchos sabéis, al no existir una única licencia nacional, no podemos calcular de forma totalmente precisa el número de cazadores que tenemos, y también, como veremos después, tenemos una proporción de personas que se sienten cazadoras, que salen al campo acompañando a otras personas, pero no se sacan una licencia, ¿vale? No van con un arma, van acompañando a alguien y no tienen por qué sacarse esa licencia. Pero bueno, estamos hablando de aproximadamente en torno, pues eso, en los últimos años, 800.000 licencias de caza. Posiblemente haya menos cazadores, aunque la gran familia cinegética que hablamos nosotros será superior al 1.000.000 de personas, lo cual para un país como España, que si no me equivoco estamos entre 47 y 48 millones de personas, somos un grupo social importante. Digo somos porque, bueno, yo también soy cazador, aunque practico poco. Cifras así macro, grandes, pues bueno, en los últimos tiempos se vienen abatiendo en torno a 20 millones de animales pertenecientes a especies de caza menor, y en torno a unas 600.000 de caza mayor. Ha habido hace relativamente poco una revisión bastante buena en un libro que tenéis disponible de José Luis Garrido y colaboradores, que nos muestra un poco la evolución de las capturas de especies cinegéticas, y bueno, muchos estáis familiarizados. Las especies de caza menor pues tienden a ir a la baja en general. Hay, por supuesto,
particularidades en función de cada especie, y las de caza mayor en incremento, y bueno, ya lo ha introducido anteriormente Juan y Daniel. Pues bueno, el caso del jabalí es sin lugar a dudas pues uno de los más notables de una especie de caza mayor que bueno, pues hace relativamente poco en el tiempo, en los años 80, por ejemplo, pues en ciertos sitios matar un jabalí era un acontecimiento, cazar un jabalí era algo extraordinario, y ahora, pues, como sabéis, tenemos una situación de plaga y tenemos problemas. Pero esta es un poco en cuanto a las capturas, la situación. Como decía antes, la caza es un sector muy diverso, es una actividad transversal. Sabemos que la practican mujeres y hombres de todos los lugares de España, de distinto poder adquisitivo, de distintos niveles de formación, nivel cultural, etcétera. Y bueno, aquí tenéis un resumen esto fue para un estudio que hicimos de la importancia económica de la caza en España, con datos del 2016, identificamos unos agentes de gasto, pero nos vale muy bien para que veamos distintos agentes del sector cinegético, ¿no? Tenemos, sin lugar a dudas, a los cazadores, que son los más importantes. Tenemos también a los realeros, tenemos a los titulares de los cotos y a los gestores, a los organizadores de caza, tenemos a la propia administración, que es un agente importantísimo en el sector de la caza, tenemos a la industria cárnica, un sector evidentemente único dentro del sector cinegético porque es carne de caza, o sea, es que está enfocado a eso. Y bueno, también dentro del estudio también contactamos con aquellas empresas dedicadas a compraventa específica de fincas de caza, ¿vale? De principalmente fincas de caza. Entonces, insisto, estamos hablando de un sector muy diverso y con distintos agentes. Y en este estudio, pues bueno, también es importante, pues bueno, hicimos un cálculo de la contribución económica de la caza en España, aproximadamente un 0,3% del Producto Interior Bruto, más de 6.000 millones de euros de contribución al Producto Interior Bruto, y muy importante esas figuras de empleos generados, ¿no? De casi 200.000 personas que corresponden a un 1% de la masa de personas empleadas que tenemos en España. Insisto, esto nos dice que no es una actividad que pueda considerarse marginal ni minoritaria, es una actividad que tiene una importancia relativa importante, sobre todo, como os podéis imaginar, en el medio rural español. Y también, algo que luego discutiremos, bueno, es una actividad que evidentemente se desarrolla en nuestro campo, en nuestra naturaleza, que tiene una implicación directa con la conservación de la biodiversidad en general, y que adquiere pues una importancia en los últimos tiempos, esa labor de control de especies, como es el caso del jabalí. Yo siempre digo que la caza, evidentemente, como cualquier otra actividad, no es una actividad perfecta en la que todo funciona como un reloj suizo, y por eso tenemos la gestión y por eso hacemos investigación para que la gestión sea adaptada, pero en todo caso hay una contribución muy clara, como sabéis, a esa conservación de biodiversidad, contribución económica, social, etcétera. Es una actividad que toca muchas cosas. Bueno, esta charla va de percepción, sobre percepción de la caza. Esta foto es del Delta del Ebro, un lugar maravilloso, si no lo conocéis, en el cual pues hemos estado haciendo varios proyectos junto a la Federación Catalana de Caza. Y bueno, pues en fin, esto fue un día, llegamos allí, vimos esta pintada, hicimos la foto, y la pongo aquí porque, bueno, en los últimos años se ha ido difundiendo, ¿no? Pues vamos a decir, una parte de percepción de la sociedad, una percepción negativa, o sea, algo que se ha ido difundiendo en distintos medios de comunicación. Y claro, pues también, como siempre, hay que sentarse y hay que preguntar si lo que vemos en una pintada como esta, o lo que escuchamos en, no sé, pues en un bar o en la calle, etcétera, pues se corresponde con el sentir general, o si eso es realmente verdad. ¿Cómo sabemos lo que la sociedad y los cazadores opinan de la caza? Pues bueno, tenemos distintas formas de saber cuál es el sentir popular, por así decirlo, de la sociedad en general o de los cazadores en particular. Evidentemente, tenemos estudios publicados en revistas científicas, estudios no publicados en revistas científicas. También hay encuestas online, sobre todo publicadas en medios de comunicación, estos procesos que a lo mejor pues un periódico X dice, pues ¿qué opinas tú sobre la caza o sobre lo que sea, ¿no? O también de alguna entidad, etcétera, etcétera. Y por último tenemos lo que llamamos literatura gris, en el argot científico,
pues que es esa información que está ahí, pero no siempre es accesible a todo el mundo, está guardada en un cajón, que no se publica, en fin, tenemos varias fuentes de información y evidentemente, pues dependiendo de la fuente de información, pues eso nos puede decir una serie de cosas. Bueno, cuando hablamos de percepción de la sociedad frente a la caza, claro, bueno, yo pongo ahí dos extremos, ¿no? Os pongo la Gran Vía de Madrid, también podría haber puesto la Diagonal de Barcelona, y os pongo pues uno de tantos pueblos de la España rural. Ya a veces me cuesta hablar de España vacía, vaciada, porque creo que ya es, no sé, se está haciendo un uso desmedido de esa palabra. Pero bueno, pues un pueblo en el cual pues ese es el último habitante de un pueblo de Soria, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de dos sociedades totalmente distintas, de dos sociedades, no digo poco conectadas, porque bueno, pues hoy en día la gente se puede mover razonablemente de un sitio a otro y puede estar comunicado, pero claro, hablamos de una sociedad rural, de una sociedad urbana, pues muy distinta a la una de la otra. Esto es algo importante cuando se obtienen los análisis. ¿Qué nos dicen los estudios científicos que tenemos en España sobre la percepción de la sociedad frente a la caza? Pues la verdad que no tenemos estudios científicos publicados en revistas científicas que aborden el problema en su, vamos a decir, el problema, la situación, la cuestión a nivel general. Tenemos estudios, vamos a decir, de lugares específicos, concretos, en los cuales se pregunta sobre la caza. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de actitudes sobre el control letal de especies en parques nacionales, en el cual pues, se preguntó a la gente, oye, ¿qué opinas tú de que la caza pueda ser utilizada para controlar la población? Salían resultados interesantes. La mayor parte de la gente pues, prefería en muchos casos no utilizar un método letal, pero luego estaba en contra de que se tenga que pagar para hacer un control. Estaba a favor de que los cazadores contribuyeran a hacer este control, ¿vale? También tenemos otro estudio, pues, por ejemplo, en la zona de... Perdonad que voy a quitar un momento esto del WhatsApp porque me entran aquí WhatsApps y no me gusta nada, ¿vale? Otro estudio estaba diciendo de la zona de Liébana, en Cantabria, que se preguntaba a las personas del pueblo pues, sobre los distintos usos tradicionales, cuál era su importancia. Pues en este estudio la gente decía, oye, pues esto, la caza es una cosa muy importante para la gestión, para la generación de economía, para nosotros a nivel social, ¿vale? Pero insisto, no tenemos estudios científicos que aborden esta cuestión general, pero sí estudios específicos sobre lugares y contextos concretos. El año pasado, desde Fundación Artemisans, se promovió un estudio de opinión y de actitudes sobre la caza en España, en el cual contamos con la colaboración de la consultora GAZ3, una consultora en la cual, a la que se dedica, por ejemplo, pues supongo que la conoceréis, a hacer encuestas políticas, con bastante acierto, la verdad. Entonces, se encargó un estudio a esta consultora que no tiene nada que ver, como os podéis imaginar, con el mundo de la caza. Un estudio muy ambicioso, se realizó, pues ahora va a hacer un año de su realización, población mayor de 18 años, de ámbito nacional, utilizando entrevistas telefónicas. Al final se recopilaron casi 3.300 entrevistas, no está mal, y bueno, para que un poco entender la metodología, llamada de teléfono y una duración de conversación en torno a 8 a 10 minutos, porque si no, evidentemente, pues la persona que está siendo entrevistada se cansa y te manda a freír espárragos. Al final se agruparon estas respuestas pues en función de distintas áreas geográficas, como veis aquí, pero siempre, evidentemente, alcanzando ese número mínimo de respuestas por territorio para que luego también se pudiera hacer un análisis a nivel regional, ¿vale? Y como veis, pues toda España quedó muy representada, función también, claro, en función de la población. Y como veis aquí, bueno, pues hay un desglose en función del tamaño de los municipios y, bueno, pues un poquito más del 50% era población urbana y el resto era población rural para poder compensar bien para poder ser representativo, ¿no?
Bueno, resultados más importantes de este estudio. Me parece que ya no voy a llegar a y media, pero bueno. Algo interesante, un 38% de los entrevistados en este estudio tenía relación con la caza, ¿vale? Aproximadamente 1,2 millones de personas tenía una relación directa, es decir, que o bien es cazador o se considera cazador, esa gran familia cinegética que os hablaba anteriormente. Hay hay diferencias entre territorios, pues bueno, siempre hay territorios que hay una mayor proporción, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y luego otros territorios en los cuales la proporción es más baja, como puede ser, por ejemplo, Cataluña y Madrid. A mayor importancia de la población rural, pues una mayor proporción de cazadores, ¿no? Pero bueno, insisto, un grupo social importante y representativo. Cuando se preguntaba sobre las preocupaciones, a estas personas, pues 9 de cada 10 españoles se mostraron preocupados por la conservación del medio ambiente, la protección de los animales y la despoblación de las zonas rurales. Es decir, la gente tiene conciencia de estos problemas, no les son ajenos. Bueno, una pregunta evidentemente ineludible, la percepción de la caza como positiva o negativa, ¿no? Y a su vez preguntándoles distintas cuestiones, ¿no? Sobre la actividad económica del medio rural, pues la mayor parte de gente decía, oye, pues esto es positivo, ¿no? El entorno rural en su conjunto, la caza es positiva. Y ya cuando vamos a protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad animal, no hay una respuesta tan rotunda, ya las cosas van cambiando. Pero como veis, ya nos van mostrando una serie de resultados. Algo muy importante, cuando se preguntó a las personas de si la caza es necesaria, pues un 54% de los españoles entendieron que sí, que es una actividad necesaria. Curiosamente, la proporción de personas que piensa que está bien regulada es más baja, ¿no? Pues aquí es también un punto de trabajo de cara al sector, de decir, oye, para nosotros es una actividad hiperregulada, la gente piensa que no es así, ¿no? Pues salen cosas que a lo mejor no esperabas, pero que evidentemente nos dan una información muy importante. Pero bueno, el dato de que la caza es necesaria, pues también un poco contrasta con otros estudios, otros datos de, oiga, que la mayor parte de la gente está en contra de la caza y no es necesaria, ¿no? Entonces aquí salen cosas interesantes. También interesante cuando se pregunta a la sociedad sobre las funciones de la caza, oiga, ¿y usted para qué cree que vale la caza? ¿Cuál es su función? Pues 3 de cada 4 españoles la entienden como una actividad de ocio y evidentemente es una actividad de ocio. El 61% cree que la caza tiene una labor de prevención de daños a cultivos y ese control de exceso de poblaciones. Es interesante porque, bueno, pues en esta gráfica se ve, depende de lo que se pregunte, hay una proporción, pero sí que está claro que la sociedad en general tiene una percepción de cuáles son las funciones de la caza. Y también se preguntó a las personas bueno, cuáles eran los problemas que ellos percibían de la caza. Y muy interesante ver, pues sobre todo, cómo el furtivismo se percibe como un problema importante, desaparición de especies en peligro de extinción y muerte de los animales, pues bueno, estaba ahí también arriba. Hay otras cosas que, claro, pues a ti como cazador o si estás familiarizado con el sector te puede llamar la atención, como, oiga, es que me preocupa que los cazadores tengan armas, el consumo de carne no controlada, en fin, cosas que, insisto, a nosotros a nivel interno pues nos sirve para comprender qué es lo que la gente percibe como problema dentro de la caza. Que, por cierto, en muchas ocasiones pues esas preocupaciones, esos problemas de los cazadores y de las personas van a coincidir, porque el furtivismo también lo es de los cazadores. ¿Qué valores tiene la caza, ¿no? ¿Por qué la gente caza? Pues la mayor parte de gente entiende que la caza es una tradición, ¿no? Que tiene un valor evidentemente social importante, y también había percepciones elevadas del tema de la sostenibilidad, ¿no? No todo el mundo piensa que la caza es una actividad que es insostenible, que tal. Entonces, bueno, aquí hay también unos resultados interesantes de cara al propio sector cinegético. Por ir avanzando, cuando se hace la famosa pregunta de, bueno, ¿prohibiría usted la caza? ¿No? Eso siempre sobrevuela ahí en muchos debates y muchas situaciones. Pues bueno, un 50% considera negativo que se prohibiera la caza en España. Es mayoritaria en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pero sí es verdad que hubo comunidades autónomas en las cuales ese porcentaje fue menor del 50%, ¿no? En este caso,
Madrid, Cataluña y las islas, ¿no? Volvemos a lo mismo, también dependiendo de cuál sea el contexto socioeconómico, la estructura de la sociedad en cada territorio, hay una percepción distinta sobre la caza. Eso sí, la cosa cambia cuando se pregunta, esto vuelve un poco al artículo que comentamos sobre la caza en parques nacionales, la cosa cambia cuando se le dice a la gente, vale, de acuerdo, pero usted pagaría para que controlaran las especies de fauna silvestre en vez de que lo hicieran los cazadores, además pagando ellos mismos. Pues aquí la cosa cambia, ¿no? Porque un 60% de la población no está dispuesta a pagar más impuestos para que la administración pública asuma el control de la población de estos animales. Y además esta opinión es mayoritaria con independencia de dónde se viva y del núcleo, y de si es un núcleo urbano o más rural, en fin. Aquí ya la cosa cambia, ¿no? Cuando se pregunta, bueno, vale, pero usted estaría dispuesto a que de sus impuestos saliera esta cantidad, este dinero, ya la cosa es distinta, ¿no? Y bueno, esto es un resultado que para nosotros es importante, aunque no deba ser el único. Bueno, pues, la mayor parte de gente apoya y entiende que la caza se utilice como herramienta de control de poblaciones de animales, ¿no? Hay una unanimidad en este sentido. Bueno, por ir avanzando, hablábamos de esas encuestas online, medios de comunicación. Pues bueno, no me voy a detener mucho, cada cierto tiempo salen una serie de encuestas en medios sobre la percepción de la sociedad frente a la caza, y bueno, la verdad que los resultados aquí casi siempre suelen ser negativos o con ciertas percepciones, vamos a decir, malas o regulares en torno a la caza, ¿no? Y bueno, hay casos ya como un partido político que promovió una encuesta hace un tiempo ya en internet y le salió el tiro por la culata, ¿no? En fin, bueno, lo pongo aquí porque, bueno, no dejan de ser datos y cosas que se pueden consultar, pero evidentemente no digo validez, pero bueno, la interpretación de estos datos pues, puede ser distinta al de otras fuentes. ¿Y qué pasa cuando se pregunta a los cazadores sobre su actividad, ¿no? Pues aquí, por suerte, sí que contamos con estudios científicos publicados que han abordado total o parcialmente esta cuestión en España. Me estoy refiriendo siempre a España, porque en el extranjero también hay información y sí que se han abordado estas cosas. Bueno, yo los estudios que os pongo aquí, la verdad que tampoco hay muchos. Os voy a poner un resumen, ¿no? Está ese estudio de Caro y colaboradores del 2017, de Libes Mateos y colaboradores, también del 2017, también el grupo de Roberto Sánchez Garrido, pero hay unas cosas para entender qué es lo que piensan los cazadores. Y un poco cogiendo toda la información que hay aquí, en primer lugar, hay un reconocimiento, los cazadores reconocen, evidentemente, podían decir otra cosa, pero tiene lógica, reconocen que la caza contribuye de forma positiva a la conservación del medio ambiente, ¿no? Es una cosa que se valora mucho por parte de los cazadores. Después reconocen que la caza tiene una importancia social muy importante para ellos, que hay unos vínculos afectivos con familiares y amigos que se generan a través de la caza, a través de esa actividad y ese contexto, ¿no? Es algo muy, muy importante a nivel social, no solamente como deporte, como evasión, que a muchas personas, incluyendo a mí mismo, nos viene muy bien para despejarnos, sino que hay una serie de vínculos a través de la caza muy importantes. Pero también nos dice que los cazadores son muy diversos, hay perfiles muy distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas opiniones y percepciones cambian, varían en función del tipo de cazador, el tipo de caza que se haga. Entonces, no todo es blanco o negro, ¿no? Hay diferencias entre los cazadores, ¿no? Y, por ejemplo, hay diferencias entre cazadores, por ejemplo, de caza mayor, de caza menor. No todo es homogéneo, esto es muy diverso, pero sí es cierto que se encuentran vamos a decir, esta clara vinculación, que la caza contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente, que es muy importante socialmente. También estos estudios hablan de que, oye, es importante para la economía, pero no es tan importante eso para muchos cazadores si lo comparamos con la conservación del medio ambiente y la importancia social. Eso es lo que nos dicen estos estudios. Y también estos estudios nos dicen que los cazadores son críticos con ellos mismos y también con otros agentes implicados en todo esto. Es decir,
ellos mismos pues saben los problemas que tienen, pero también son capaces de, pues oye, decir también, oye, pues estas personas, lo típico, ¿no? Pues otros agentes del sector, incluyendo la administración, pues también son críticos, ¿no? Está claro, como decía antes, por los distintos perfiles de cazador, que hay una serie de debate sobre temas concretos. Hay unos debates importantes en el mundo de la caza, ¿no? Como puede ser el típico debate de caza social, caza comercial, sobre temas específicos como el control de predadores, sobre la regulación y la normativa, sale mucho, ¿no? También sobre la caza criada en granja, cualquier especie, no solamente la perdiz o el ciervo, tal, sino en general. Entonces, hay unos debates internos muy importantes. Y por último, estos estudios describían un pesimismo sobre el futuro de la caza, ¿no? Y siempre se hablaba de la caza como una actividad perseguida, como una actividad que se va a terminar, que nos la van a quitar, etcétera, etcétera. Estos son los resultados de los estudios en los últimos años, pero también, y con esto termino, pensamos que se ha producido un cambio sociológico importante en el mundo de la caza, cuyo mayor exponente fue la manifestación histórica del 20 de marzo. Estamos hablando de la manifestación más multitudinaria en Madrid, después de las manifestaciones históricas que hubo contra el terrorismo y otras cuestiones. Entonces, pensamos, aunque todavía no tenemos datos, aunque no hayamos hecho un estudio sólido, que quizás lo deberíamos hacer, pensamos que estamos ante un cambio muy importante dentro del sector, del grupo social de los cazadores, porque lo que se vivió en Madrid vamos a decir, la actitud, la percepción, el cambio del cazador desde el 20 de marzo es muy notable. Ha surgido un sentimiento de pertenencia a grupo, de orgullo, que nunca antes se había visto en España y que, por cierto, se está contagiando a otros países de nuestro entorno. Italia tiene una manifestación en breve, si no me equivoco. Quiero decir que estas percepciones y este sentir que yo os describía en los estudios publicados quizás haya cambiado después de la manifestación del 20 de marzo. Y nada más, daros las gracias por todo y estoy a vuestra disposición para preguntas. Gracias.